Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. En el día de hoy vamos a continuar y a terminar la reflexión que planteamos la semana pasada acerca de la autoestima, de los problemas emocionales relativos a la baja autoestima que aquejan a muchísimas personas. Y ahora vamos a ofrecer, vamos a terminar de completar cuáles pueden ser quizás las causas de esa baja autoestima, pero sobre todo nos vamos a centrar en la parte propositiva, en la parte de qué hacer o cómo afrontar, cómo gestionar emocionalmente los problemas de autoestima e intentar ser constructivos y mejorarla, ¿no? Bien, no voy a hacer ningún resumen de lo que dije la semana pasada para no perder tiempo, pero voy a añadir que respecto al cómo valoramos la imagen que tenemos de nosotros mismos, podemos acudir a un par de reflexiones que nos aportan pues dos grandes de la psicología, como son por un lado Fritz Perls, el padre de la terapia gestáltica, uno de los principales exponentes de la terapia gestalt, y Antonio Blay, el que pues, para muchos es sin duda el pionero de la psicología transpersonal en España. Vamos a empezar primero por Perls, por el primero. Fritz Perls, cuando planteaba la estructura de la personalidad, decía que todo ser humano y toda personalidad humana tiene tres dimensiones: el ego, el self y el ser. El ego sería la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, es decir, en palabras de la otra gran figura que es Antonio Blay, sería el yo idea. El ego es el yo idea, la imagen que cada uno tiene de sí mismo, cómo pensamos que somos y cómo cuando sentimos la subjetividad que se encierra en la palabra yo, que experimentamos, ¿no? Y cómo nos vemos a nosotros mismos. Eso sería el ego. Pero como todo el mundo sabe, el ego es cualquier cosa menos objetivo. Por definición, si hay algo subjetivo, es la autoimagen que uno tiene de sí mismo. Y que además nunca o casi nunca coincide, yo diría que nunca, coincide al 100% con la imagen que otros tienen de nosotros mismos. Con lo cual, bueno, pues pretender que uno es el único que se conoce a sí mismo es una presunción pues bastante narcisista, podríamos decir, y desde luego bastante equivocada, porque es verdad que las personas que nos conocen y que nos conocen bien tienen, como decía la famosa ventana de Johari, información acerca de nosotros y de nuestras reacciones de las que nosotros mismos carecemos. Por tanto, el ego es una imagen que se acerca a lo que somos realmente, a lo que es, digamos, nuestra manifestación en el mundo, nuestra, lo que llamamos personalidad. Pero no es un retrato, no es una fotografía realista, mucho menos hiperrealista de mi verdadero yo, de mi verdadero ser. La segunda dimensión sería el self. El self, según Peirce, es lo que yo realmente soy. No cómo me veo, no cómo pienso que soy, no cómo me siento o experimento a mí mismo, sino cómo soy en realidad. Y la tercera dimensión sería el ser con mayúscula, que sería mi verdadera profundidad, mi verdadera esencia, mi plenitud máxima. Dicho en otras palabras, aquello a lo que yo puedo llegar a ser, todo mi potencial, aquello en lo que yo me puedo convertir, todo en lo que puedo crecer. Por tanto está la imagen que tengo de mí mismo, por otro lado mi ser verdadero y por otro lado el ser, lo que verdaderamente soy en mi yo profundo y bueno, pues la plenitud absoluta de todas mis capacidades y de todas mis potencias. Bien, cuando hablamos de autoestima, tendríamos que decir desde el esquema de Fritz Perls, es evidente que cuando la autoestima es, bueno, baja o alta, también puede ocurrir si una persona tiene autoestima alta, pero en estos dos vídeos estamos refiriéndonos al síndrome emocional negativo de la autoestima limitante, de la autoestima que me acota, que me atasca, que me hace sentirme mal, que me produce malestar, que me inhibe o que me choca o me interfiere en mis relaciones personales y afectivas, lo que llamamos mala autoestima. Cuando la autoestima es mala desde el punto de vista de Peirce, tenemos que caer en la cuenta que evidentemente nos estamos refiriendo exclusivamente a una dimensión del sujeto, que es al ego. Pero claro, si caemos en la cuenta de que el ego no es en absoluto un retrato de lo que yo soy, pues entonces el primer trabajo que podemos plantearnos es intentar acercar el ego al self y luego, evidentemente, acercar también el self al ser con mayúscula. Eso por una parte, pero también tenemos que tener en cuenta que incluso aun cuando la imagen de uno mismo, el ego, fuese negativa, algo que está en nosotros y que nosotros podemos decidir voluntaria y libremente trabajar es empezar a ser un poco más compasivos y más misericordiosos en nuestra mirada. Poner un poquito de afecto, o todo lo que podamos, un poquito una manera de hablar, como mínimo un poquito, pero intentar poner más afecto, más misericordia, más compasión,
y más autoempatía, por llamarlo de alguna manera, con nosotros mismos, porque aun cuando la imagen que tengo o ego fuese negativa, del mismo modo, decíamos algo parecido la semana pasada, del mismo modo que no dejamos de amar a las personas que queremos, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros amigos, porque tengan defectos o tengan cosas que no nos gusten, pues tampoco tenemos que dejar de amarnos a nosotros o de valorarnos a nosotros mismos porque haya cosas que no nos gusten. Es más, es un ejercicio absoluto de autocontrol y de mantenimiento, diríamos, de tener un buen recaudo al ego, el ser capaz de perdonarnos con lucidez y con humildad lo que nosotros estamos llamando defectos. Que por otra parte nos lleva a la segunda propuesta de reflexión, que es la que nos hace el padre de la psicología transpersonal en España, que es Antonio Blay. Antonio Blay decía que esta idea es pues un poco chocante para muchas personas, porque nosotros, sobre todo los que tenemos ya cierta edad o juventud acumulada, hemos sido educados en la idea de que todo el mundo tiene virtudes y defectos y que hay que tener virtudes y hay que dejar los defectos y que, bueno, hemos sido, diríamos, permítanme la palabra, catequizados en la línea de que no podemos ser todo lo que se nos ha dicho que era malo y que tenemos que ser todo lo que se nos ha dicho que es bueno. Bien, pues Antonio Blay aquí nos sorprende con un enfoque muy original y muy novedoso, y es que, según él, los defectos no existen. ¿Qué es un defecto? Si te paras a pensar, en realidad, ¿qué es un defecto? Un defecto no es otra cosa que la calificación con la que nosotros puntuamos o evaluamos nuestro ego o nuestra autoimagen, lo que él llama el yo idea, desde el prisma de lo que también él llama el yo ideal. Porque si bien el yo idea es la imagen que el sujeto tiene de sí mismo, el yo ideal es pues algo muy parecido a lo que Freud llamó el superyo o el superego. Es la imagen de la perfección que a mí me han inoculado o que a mí me han inceptado, de incepción en mi mente desde que era muy pequeño, del tienes que ser así. Tienes que ser esto, tienes que ser esto, tienes que ser esto, y no puede ser esto, o no debe ser esto, no debe ser esto. Eso desde muy pequeño lo introyectamos en lo más profundo de nuestra mente porque entendíamos que eso era lo que había que hacer para recibir el cariño, en primer lugar, de nuestros padres, de nuestros progenitores, y la seguridad básica que toda persona necesita, sobre todo en los primeros desarrollos de su evolución psicológica, ¿no? Y psicoemocional. Entonces, claro, si yo soy así me van a querer, si no soy así no me van a querer. Y como tengo que ganarme, porque lo necesito, el afecto de los demás, especialmente de los más cercanos y de los que son más importantes para mí, pues entonces tengo que llegar a donde me han puesto el listón. Es decir, tengo que alcanzar el yo ideal. Pero ese yo ideal ha quedado muy, muy, muy grabado en el inconsciente. Muchas veces, y yo creo que el oyente puede caer en la cuenta de que esto es así, muchas veces podemos sentirnos mal, o sentirnos culpables, o sentirnos con una cierta desazón, sin tener ni idea de por qué. O incluso a veces, después de haber hecho ciertas cosas que cuando las pensamos racionalmente observamos que creemos que no hay nada malo en ellas, pero sin embargo, a pesar de ello, nos hace sentirnos mal. ¿Por qué sentirnos mal por hacer algo o por dejar de hacer algo que cuando lo pensamos y lo racionalizamos no observamos que haya ningún mal en ello? Es evidente que ahí hay un ruido, una contaminación de fondo en el inconsciente, un barullo, lo que a mí me gusta llamarlo barullo mental, un rum rum, como lo llamaba Martínez Lozano, otro gran psicólogo de la psicología transpersonal, un rum rum que está ahí de fondo y que nos está quitando la paz permanentemente, que es una especie de, bueno, pues mordía el filósofo Nietzsche de tú debes, ¿no? De la joroba que lleva el camello, tú debes, tú debes, tú debes, y siempre que yo no alcance el tú debes o siempre que yo no responda a este yo ideal, pues el yo idea se va a ver afectado. El yo ideal marca la nota, la calificación afectiva y emocional y psicológica que le damos al yo idea, a la autoimagen. Pero claro, Antonio Blay decía, pero al final defecto, ¿qué es un defecto? Un defecto es que si no somos acordes o no somos coherentes con el ideal que nos han puesto, con el yo ideal, pues entonces a nuestro comportamiento real le vamos a llamar defectuoso. Es decir, que si no llegamos al tope de lo que nos han dicho que tenemos que llegar y que nosotros hemos asumido que tenemos que llegar, entonces mi ser actual, mi ser real, mi ser del aquí y ahora es defectuoso. Pero según Antonio Blay, en realidad los defectos como tales no existen. En primer lugar, es una palabra que se ha inventado la cultura y que está, por supuesto, muy influida pues, por prejuicios morales, cuando no abiertamente prejuicios religiosos o de la tradición, pero que realmente el sujeto, pues en un buen caso, un buen número de ellos, no lo ha elegido libremente, ni se ha construido a sí mismo en base a una elección de esos valores o de esas supuestas virtudes. Que sería lo contrario de los defectos. Da lo mismo, porque según Blay son dos extremos de un mismo arco. Es decir, en realidad lo que habría serían rasgos de personalidad, cualificaciones personales que pueden estar en más intensidad o en menos intensidad.
pero que no existe la nada en ellos. Sería como, es decir, no es como el botón de encendido o apagado, que si está encendido es una virtud y si está apagado es un defecto. No existe el apagado. Es como un botón de estos graduales que son como así circulares y se va girando en círculo y va aumentando la luz. Entonces diríamos, el rasgo de personalidad puede estar más o menos desarrollado. Lo que la cultura ha llamado virtud era cuando ese grado estaba muy desarrollado, y lo que la cultura ha llamado defecto es cuando ese grado está poco desarrollado. Pero en realidad la única cuestión es que se puede tener más o menos de un rasgo, pero el rasgo lo tenemos de cualquier manera. Es más, cuando una persona estima que no tiene algo y esa estimación la tiene como negativa, es decir, en el sentido, me falta tener esto, me falta esta virtud, eso quiere decir que en el fondo de su ser, en su fuero interno, está considerando eso como valioso. La misma aceptación de eso como valioso significa que esa persona está eligiendo ese valor, y está eligiendo ese valor porque se refleja en él, porque ella se ve ahí, porque se reconoce, porque con ese valor se encuentra en casa, sabe que en el fondo tiene eso. Lo puede tener poco desarrollado, menos desarrollado, momentos en la vida en los que lo tenemos más, momentos en los que lo tenemos menos, pero al final el valor está en mí. Si empezamos a acostumbrarnos a dejar de hablar de defectos y a hablar simplemente de la capacidad de poder desarrollar pues los rasgos de personalidad que nos gustaría tener, pues entonces la cosa cambiará. En primer lugar, porque al comprender esto vamos a hacer también un cambio de giro psicológico que es muy importante para crecer en autoestima, que es que en lugar de pensar, y esta era otra idea, otra creencia irracional de Albert Ellis, que la tiene muchísima gente, pensar que mi felicidad no depende de mí, sino de las circunstancias y de los demás, y que los demás y las circunstancias son las que tienen el control sobre mi desarrollo personal, psicológico, emocional, afectivo, en una palabra, sobre mi bienestar y mi felicidad. Pero eso es un error, eso es absolutamente falso. Y en el momento en que yo caigo en la cuenta de que en efecto yo soy el que puede tomar las riendas de la situación y que la llave de mi felicidad la tengo yo bajo control, no la tienen los otros, ni mucho menos las circunstancias, en ese momento puedo actuar, puedo interaccionar con la realidad y puedo decir, pues ahora yo voy a decidir en primer lugar qué quiero ser y cómo quiero serlo, y qué tipo de rasgos de personalidad, que ya no les vamos a llamar virtudes ni defectos, qué rasgos de personalidad quiero desarrollar en mí. Y me voy a poner manos a la obra. Y para eso pues me voy a poner un listado de metas, de objetivos, y me voy a poner un programa, una estrategia de consecución de los mismos, unos plazos. Me puedo ir incluso proponiéndome mis propios refuerzos o mis propios premios o mis propios incentivos para lograrlos. Y en cualquier momento, sabiendo que si me apetece soltarlo, lo puedo soltar, porque al fin y al cabo no hay nadie en esta tierra que sea dueña de mi ser o dueño de mi personalidad, y soy yo el que tiene que decir lo que quiero ser, o el que tiene que descubrir qué es lo que soy. Si nos vamos a otro grande de la psicología, Abraham Maslow, en El hombre autorrealizado, decía que el secreto del desarrollo personal no está en ser otra cosa diferente, sino justamente en descubrir qué es lo que somos y actuar en coherencia con eso que somos. Si esto lo lleváramos de verdad a nuestro día a día, a nuestra mirada en el espejo de nuestro interior, a nuestras relaciones personales, pues la cosa cambia. Ya no es voy a sacar el fuste, voy a empezar a pegarle latigazos al ego, a la imagen que tengo de mí mismo, sino voy a intentar descubrir mi self, cómo soy realmente, e intentar descubrir mi ser, a dónde puedo llegar a ser. Si a eso le uno que tengo capacidad de decisión y de libertad, y puedo decir, pues al final a quien más le tengo que gustar en esta vida es a mí mismo. De hecho, en cierto modo yo a esto le llamo la anorexia mental o anorexia psicológica, del mismo modo que la anoréxica o el anoréxico, por mucho que le diga a todo el mundo que está muy delgado o delgada, él se va a ver gruesa, gorda. Con esto pasa lo mismo. Como mi autoimagen sea negativa, por mucho que los demás digan que yo no soy así, al final, si yo ya eso lo he convertido en una emoción, ya sabemos que le vamos a echar más cuenta a la emoción que a cualquier idea racional. Por tanto, es mucho más importante que nosotros, pues a nivel afectivo, seamos los que tenemos que asumir el control de lo que somos y decirle, nuestra opinión es más importante que la opinión de los demás. Si a eso le unimos que me puedo proponer pues, pequeñas metas para ir logrando poco a poco, incentivarme y sobre todo aprender a aceptar con humildad y con lucidez el amor a las cosas tal y como son, empezando por mí mismo, pues la cosa empezará a cambiar. Bien, esto también se complementa con otros enfoques de la psicología muy interesantes, como son la proyección y la identificación, que ya trataremos en vídeos posteriores, no para terminar esto, que lo vamos a dejar aquí ya terminado, sino para complementarlo. Pues como siempre, nos harías un gran favor si te suscribes, si le das a me gusta y si lo compartes con tus amigos, si es que piensas que merece la pena. Y si no, pues muchísimas gracias por haber estado ahí y un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.